Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 104 del curso de geometría. Al final de la lección anterior establecimos una definición de lo que es una pirámide regular o una pirámide rectangular. Y dijimos que la pirámide regular o rectangular es aquella pirámide que tiene como base a cualquier polígono regular y cuyo vértice de esa pirámide está en cualquier punto, en algún punto de la línea que es perpendicular a esa base, que es un polígono regular, y que pasa por el centro de ese polígono regular, que es la base de esa pirámide regular o rectangular. Bueno, vamos a ver un teorema relacionado con pirámides regulares que dice que las aristas laterales de una pirámide regular son congruentes, y otro teorema que dice que las caras de una pirámide regular son congruentes. Bueno, vamos a ver la demostración. Dice sea V-ABCDE una pirámide regular, que fíjense, miren aquí, VABCDE, fíjense que es una pirámide, estoy suponiendo que es regular, o sea que este pentágono que está aquí abajo es un pentágono regular y que por lo tanto tiene un centro, ¿verdad? Que lo estoy marcando más o menos ahí. Y fíjense, como estoy diciendo, estamos mostrando una pirámide pentagonal regular, pero puede ser cualquier otro tipo de pirámide, ¿verdad? Una pirámide hexagonal, una pirámide cuadrangular, heptagonal, lo que sea. Bueno, pues queremos ver, entre otras cosas, que digamos esta arista VA es congruente con esta arista VB, lo que dice el teorema primero, que ¿cuáles? Las aristas laterales de una pirámide regular son congruentes. Así que con que yo demuestre que esta arista, digamos la VA es congruente a la VB, así me puedo demostrar que la VB es congruente a la VC, que la VC es congruente a la VD, etc. ¿Okay? Y lo otro que quiero demostrar es que la cara, que es el triángulo AVB, esta cara que está aquí, es congruente con la cara, que es el triángulo BVC. ¿Okay? Esta cara AVB, que es un triángulo, es congruente con esta cara AVC, que es otro triángulo. Eso es lo que dice el segundo teorema, que las caras de una pirámide regular son congruentes. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, ¿cómo demostramos que las aristas laterales de cualquier pirámide regular son congruentes? Por definición, el vértice V, este vértice, ¿verdad?, de esa pirámide regular, está en la perpendicular, a la base, ¿verdad? En la perpendicular a la base, que pasa por el centro del pentágono ese regular, que es la base de esa pirámide regular. Así que aquí debemos añadir la perpendicular a la base, añadan ese comentario, a la base de esa pirámide regular, y que pasa por el centro de ABCDE, que es la base, que es un pentágono regular de esa pirámide regular o rectangular. Luego, lo otro es por ser radios de ABCDE, de este polígono regular que está en la base, el segmento OA, este segmento que está aquí, va a ser congruente con el segmento OB, porque fíjense que esos dos segmentos son radios de ese pentágono regular que está en la base de esa pirámide regular. Ahora, como OV está en común a dos triángulos rectángulos, porque fíjense que entonces, si este segmento, ¿verdad?, que pasa por el centro del pentágono regular, que es la base de esa pirámide regular y que contiene al vértice de esa pirámide regular, si ese segmento es congruente, va a ser congruente con todos los segmentos que están en el plano de la base y que pasan por el pie de esa línea que es perpendicular a esa base, de esa pirámide regular, ¿verdad? Así que como entonces este radio OA y este radio OB pasan por el pie de ese segmento, de esa línea perpendicular a ese plano que contiene a esa base de esa pirámide regular, pues entonces esos segmentos que pasan por ese pie son también perpendiculares a ese plano, ¿verdad? Así que fíjense que este triángulo AOV y este otro triángulo BOV, ambos son triángulos rectángulos, ¿verdad?, porque tienen ángulos rectos, uno de sus ángulos es recto, y como tienen este cateto y este otro cateto
que estén común a los dos, ¿verdad? Ese cateto VU es un cateto de este triángulo AOV, de este triángulo rectángulo AOV, y ese segmento VU es otro cateto de ese triángulo regular BOV, ¿verdad? Así que como esos dos triángulos regulares tienen dos catetos iguales, por el criterio cateto-cateto, esos dos triángulos rectángulos, el AOV y el BOV, son congruentes, ¿ok? Pues en consecuencia, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, en general de figuras congruentes, este lado, ¿verdad?, de este triángulo AOV va a ser congruente, ¿verdad?, con este lado VB de ese triángulo rectángulo BOV, ¿ok? Y ahí hemos probado que efectivamente esta arista en esa pirámide rectangular o regular es congruente con esta arista VB. Y así podríamos demostrar entonces que VB es congruente con VC, que VC es congruente con VD, etc. Porque fíjense que resulta ser partes correspondientes de dos triángulos rectángulos que resultan ser congruentes. Ahí las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Bueno, pues ya hemos visto que efectivamente, ya probamos el primero, ¿verdad?, que las aristas laterales de una pirámide regular son congruentes. Vamos a ver que las caras, esas caras, esta cara, etc., 5 caras, por ejemplo, de esa pirámide pentagonal, o las 6 caras, si hubiese sido una pirámide regular hexagonal, son congruentes entre sí. Pues miren, como demostramos el segundo, como acabamos de ver que VA, efectivamente, es congruente con VB, es congruente con este. Y de la misma manera podemos demostrar o ver que VB va a ser congruente con VC, ¿verdad? Vamos a marcar la quita también que VB va a ser congruente con VC. Y como al ser lados de un polígono regular AB, este lado que está aquí, tiene que ser congruente con este lado BC, ¿verdad?, porque son lados de un polígono regular, de un pentágono regular, y eso quiere decir que los lados, todos los lados son congruentes y claro, además todos los ángulos son congruentes, ¿verdad? Por el criterio de lado, 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 el triángulo AVB. ¿Sí? Fíjense que este lado, el triángulo AVB, este lado que está aquí, que es esa cara de esa pirámide que está aquí, ¿verdad?, tiene este lado, ¿verdad?, congruente con este. Y este lado es congruente con este, ¿verdad? Y este lado es congruente con este, porque fíjense que entonces, por el criterio lado, 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 ¿verdad?, que tienen los lados, los 3 lados correspondientes congruentes, pues esos triángulos son congruentes, porque ese es uno de los criterios para que los triángulos sean congruentes, que los 3 lados sean congruentes. Así que acabamos de ver efectivamente que esta cara AVB de esa pirámide pentagonal regular es congruente con esta otra cara BVC, ¿verdad?, de esa pirámide. Y así hemos podido ver que entonces esta cara va a ser congruente con la CVD, va a ser congruente también con la DVE, etc. ¿Okay? Así que hemos demostrado el segundo teorema también. ¿Okay? Vamos a ver este otro teorema, que se da con un corolario, porque una consecuencia directa, ¿verdad?, del teorema anterior, que dice que las caras de un tronco de una pirámide regular son trapecios isósceles congruentes. Las caras de un tronco de una pirámide regular son trapecios isósceles congruentes. Recuerden que un tronco de una pirámide se forma pasando un plano paralelo a la base de la pirámide y considerando, ¿verdad?, la porción de la pirámide que queda entre la base y ese plano paralelo a la base que corta a la pirámide original. Pues yo estoy suponiendo que aquí yo tengo una pirámide que originalmente, ¿verdad?, tiene el vértice por aquí en algún sitio, es regular. Y estoy considerando ese tronco, ¿verdad? O sea que estoy pasando aquí un plano paralelo a esta base y considero esta parte de abajo de la pirámide, ¿ok? Bien, pues dice sea AD, ¿verdad?, un tronco de pirámide regular. O sea que recuerden que la pirámide original entonces tiene que haber sido regular, ¿verdad?, como son esas pirámides, esa pirámide que ahorita vimos en el otro teorema, ¿verdad?, con bases ABCD, miren esta base ABCDE, ¿verdad?, esa es una base de ese tronco de pirámide, y A', B', C', D', E', ¿verdad?, tiene las dos bases
de ese tronco de pirámide, que recuerde que son paralelos, ¿verdad? Esa es la definición de un tronco de pirámide, ¿verdad? Que sean paralelos. Vea que lo consideramos pentagonal, o sea, ese tronco de pirámide regular es una pirámide originalmente pentagonal, porque dice que la base es un pentágono, la regular. Pero el argumento aplica para cualquier tipo de pirámide, para una cuadrangular, para una octagonal, para una dodecagonal, todo tipo de pirámide aplica este argumento que vamos a utilizar. Y queremos ver que A, B, B', A', que es A, B, B', A', miren esto que está aquí. A, B, B', A'. Esta cara que está aquí, de ese tronco de pirámide, es un trapecio isósceles congruente con, digamos, esta otra cara B, C, C', B'. ¿Okay? Así que vamos a verificarlo allá, ¿no? Dice, a ver que A, B, B', A' es vamos a poner un trapecio isósceles. Vamos a continuar acá, recuerde copiarlo todo, si no había copiado, denle pausa y copia antes de que yo borre, ¿verdad? Así que a ver que A, B, B', A' es un trapecio isósceles. Y claro, recuerde que un trapecio isósceles es un trapecio cuyos lados no paralelos, y claramente aquí los lados que no son paralelos son el A' y el B', ¿verdad? Estos dos son paralelos, ¿verdad? Esa es la definición de un trapecio, un cuadrilátero que tiene una pareja de lados paralelos. Y aquí, pues, ya usted verá que hemos demostrado ya que este y este lado son paralelos. Así que estos dos, que no son lados paralelos en ese trapecio, tienen que ser congruentes para que el trapecio sea isósceles, ¿verdad? Ajá, tenemos que demostrar que ese trapecio A, B, B', A' es un trapecio isósceles congruente con, digamos, dice que ese trapecio A, B, B', A', ¿verdad? Es una cara de ese trapecio, de ese tronco de pirámide, y yo quiero ver que es congruente con otra cara de ese tronco de pirámide, digamos que es congruente a la cara, al trapecio que está, y que se forma como BC, C', B', ¿sí? Digamos a B, C, voy a B, BC, C', B', ¿ok? Esta cara que está aquí. Repito, vamos a ver que digamos esta cara A, B, B', A', ¿verdad? Esta cara que está aquí es un trapecio isósceles. Y así nos podemos ver que todas las caras son trapecios isósceles. Y son congruentes entre sí, o sea que esta cara A, B, B', A' va a ser congruente con esta cara B, C, C', B'. Y así mismo se puede ver que también son congruentes a esta otra C, D, D', C', a esta otra D, E, D', etc. ¿Okay? Bien, pues eso es lo que queremos ver, ¿verdad? Las caras son trapecios isósceles y que todas son congruentes. Todas las caras son congruentes entre sí. Bueno, hay un teorema. Nosotros probamos un teorema aquí cuando estudiamos polígonos y poliedros, que decía que precisamente las caras de cualquier tronco de pirámide son trapecios. ¿Sí? Por un teorema anterior. Las caras de cualquier tronco de pirámide, sea regular la pirámide o no, ¿sabe? Es un trapecio. Bueno, pues ya tenemos el hecho de que este cuadrilátero, esta cara que está aquí, A, B, B', A', entonces A, B, B', A' es un trapecio. Bueno, y eso era una de las cosas que tenemos, que eran trapecios. Tenemos que ver que son trapecios isósceles. Trapecios isósceles. ¿Cómo demostraremos que son trapecios isósceles? En particular, como esa cara que ya acabamos de ver, la A, B, B', A',
que hagamos de que es un trapecio, ¿cómo demostramos que es un trapecio isósceles? Pues mire, en la prueba del teorema previo, en esta prueba de este teorema, en la prueba, la demostración, ¿verdad? El teorema previo, ¿verdad? Vimos, aunque no lo mencionamos, que las caras de cualquier pirámide regular son triángulos isósceles. ¿Por qué? Eso es así, aunque no lo indicamos. Porque mire, para esta cara, que es un triángulo, ¿verdad?, de esa pirámide regular, vimos que este lado era congruente con este. Así que si esa cara, que es un triángulo, tiene estos dos lados iguales, esas caras van a ser triángulos isósceles, porque por lo menos tienen estas parejas de lados iguales. Y asimismo, este lado es congruente con este, en esta otra cara, que es otro triángulo. Así que esa otra cara, que es otro triángulo, también es un triángulo isósceles. Así que todas las caras de cualquier pirámide regular va a ser un triángulo isósceles. Luego, si son triángulos isósceles, por un teorema anterior también, vimos que los ángulos en la base de ese triángulo isósceles tienen que ser congruentes. O sea, que este ángulo que está aquí, que dicho sea de paso, que este ángulo que está aquí, tiene que ser congruente con este ángulo que está aquí, con este ángulo que está aquí. Luego, por otro teorema previo, los ángulos en la base de esos triángulos isósceles son congruentes. En particular, el ángulo A. Vamos a identificarlo bien, ¿verdad? El ángulo VAB. VAB, este que está aquí, es congruente con el ángulo VBA. Con este que está acá. Los dos ángulos son congruentes. Pero estos mismos ángulos son el ángulo A y el ángulo B. Mírenlo aquí. El ángulo A y el ángulo B de ese trapecio que acabamos de decir, que es el AB, B', A'. El trapecio, vamos a seguir acá, sin borrar la figura, ¿verdad? Recuerde copiarlo todo, ¿verdad? Si no copio, le da marcha atrás al video, le da pausa al video y entonces copia lo que estoy borrando aquí, ¿verdad? Vamos a borrar aquí, vamos a pasar una línea para que no se confundan y sepan que esto sigue aquí, ¿verdad? Pero estos son los ángulos, son el ángulo, vamos a parar esto aquí, son el ángulo A y el ángulo B del trapecio AB, B', A'. ¿Okay? Pero entonces hay un problema que se dio de práctica precisamente para ese momento en que se estudian los trapecios y que se habla que son trapecios isósceles, ¿verdad?, etcétera, que le dice que si usted tiene un trapecio, que los ángulos que tienen como uno de sus lados a una de las bases del trapecio, que recuerden que son uno de los lados, una de las parejas de lados, ¿verdad?, que son paralelos en un trapecio, ¿verdad?, pues entonces automáticamente ese trapecio va a ser isósceles, o sea que los lados estos van a ser congruentes, ¿eh? O sea que si yo tengo que este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí, que tienen a este lado
como uno de sus lados, ¿verdad? Que fíjense que es una de las bases de ese trapecio. Si esos ángulos son congruentes, entonces automáticamente estos dos lados van a tener que ser congruentes y por lo tanto ese trapecio A, B, B', A', tiene que ser isósceles también. Podría haber sido este ángulo que está aquí arriba, con este ángulo que está aquí arriba, la cuestión que tenga, fíjense, entonces uno de sus lados es una de las bases del trapecio original, ¿verdad? Y si es así, si esos ángulos que tienen como uno de sus lados, una de las bases de un trapecio, son congruentes, entonces automáticamente ese trapecio va a ser isósceles porque entonces automáticamente el otro lado que forman esos ángulos van a ser congruentes entre sí. ¿Okay? Entonces, por un problema de práctica dado en el curso anteriormente, ese trapecio, el A, B, B', A', ¿verdad? Que ya habíamos visto que era un trapecio, pero ahora es que vemos que es un trapecio isósceles. A, B, B', A' es un trapecio isósceles, ¿sí? Para aclararlo, recordárselo, ¿verdad? Ya que tiene una pareja de ángulos congruentes, que son estos, el A y el B, que tienen como uno de sus lados, las de esos ángulos que son congruentes, una de las bases, específicamente la base de abajo, del trapecio. Y eso es lo que dice ese teorema al cual estoy haciendo referencia, ¿verdad? Que si ocurre eso, entonces ese trapecio que estamos considerando es isósceles. Los dos lados estos tienen que ser entonces congruentes. Bueno, lo que nos falta ver de este teorema, ya que hemos visto que las caras son trapecios isósceles, tenemos que ver que son congruentes. O sea que, ya que tenemos que este trapecio de aquí es un trapecio isósceles, y claro, así mismo podemos probar que este otro trapecio es un trapecio isósceles, y que este otro trapecio, que es esa otra cara de ese tronco, de esa pirámide, es otro trapecio isósceles, etc. Lo que nos falta ver es que son congruentes entre sí, o sea que este trapecio isósceles que está aquí es congruente con este trapecio isósceles que está aquí. Y claro, según yo demuestre que este trapecio isósceles que está aquí es congruente con este trapecio isósceles que está aquí. Así me puedo decir puedo ver más bien que este trapecio isósceles, que es esta cara de ese tronco de pirámide, va a ser congruente con esta otra cara, que es este otro trapecio isósceles que tenemos aquí, etc. Pero eso, como demostramos que son congruentes entre sí, vamos a ver ahora en la segunda parte del curso de esta lección, en los cuales espero ya mismito. Nos vemos entonces.